Bienvenidos un domingo más, Aquí un domingo estamos. más que se va, un domingo más que pasa, ya Un cada domingo vez, que parece viernes. ¡Ah! domingos que parecen viernes, lunes que parecen sábados, martes, ya ¿Qué nadie entiende nada de importa? la semana, no Nada. importa, lo importante es que estamos juntitos y sanitos, así que gracias por acompañarnos en cada Sí, capítulo. estamos muy felices. Así Así que, es. ¿qué nos toca en este episodio, querido amigo? Ay, yo creo que qué pena saber que estos especiales se nos van a acabar. Qué Sí, pena me da que estos especiales se nos van a acabar. Porque ya venimos, hagamos un resumen para atrás. Venimos de zombies, zombies, apocalipsis, zombies, ovnis y extraterrestres, ovnis, desastres naturales y otras dimensiones, otras dimensiones, monstruos de otras dimensiones y fin del monstruosas mundo. de otras dimensiones y fin del mundo. Y esta semana nos toca cuando sobrevivimos al fin del mundo. ¿Qué hay Sí. después de eso? Vienen ¿Qué los pasa? futuros distópicos. Distópicos, exactamente. Y es un tema que últimamente ha estado bien de moda la distopía, creo yo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ha empezado como esta generación, yo creo que en general se siente muy cercana a todas esas como situaciones, cada vez lo ven más pronto, entonces como que no es tan, pero ya acá empieza nuestro programa, ya de camino así, terreno firme, hay que reconocer que hay grandes películas de los 80, 70 que marcaron tendencia y que hicieron que todo esto se generara también como una especie de fanbase de culto, con películas como Blade Runner y Mad Max, por ejemplo. Mad Max, por ejemplo. Blade Runner situó su futuro distópico en el 2019, Sí, pues. año donde Ahora. quedó la embarrada en nuestro país y llegó el coronavirus. Sí, pues Mad Max también, que ahora viene ya hablamos en el capítulo anterior, que sale ahora la nueva secuela de Mad Max. Fury Road. Sí, Sí, sale la nueva secuela. Y otra película también de los 80 que es bien interesante de analizar, con el personaje Survivor más bacán de todos, Terminator. También es una distopía que se viene, la inteligencia artificial, las máquinas contra los humanos, y ahí Sarah Connor como la mejor sobreviviente. claro. Grande Sarah Connor, aguante. ¿Quién una polera es Sarah Connor? Sarah Connor, uno de los personajes íconos del feminismo también. Que regresó ahora, en la última película. En la última. Regresa, sí, aparece Sarah Connor, vuelve el personaje. Así que nada, pues son películas que ya marcaron como un culto, entonces de ahí ya venía armándose una tema. especie de tema y además de un nicho. Y Un nicho, claramente. con Diego, de verdad que estuvimos así como, hoy ¿cómo vamos a hablar? Porque son tantas películas, todas muy buenas, algunas como que ya clásicas, que ¿cómo lo vamos a hacer? Pero igual hicimos un filtro entre las cosas que pueden acceder fácilmente, cosas que no sean muy largas quizá, porque Blade Runner igual tiene como su ritmo y es como un poco densa, y que además pudiera servir para ustedes para que puedan acceder a través de las plataformas que tenemos nosotros a libre disposición, o si tienen cuenta de Netflix. Entonces como que fue el filtro más o menos como ya por donde vamos a empezar a avanzar, ¿no es cierto? Fuimos ahí detallando, sí, hicimos ahí como ya, esta sí, esta no, esta para afuera, esta dolieron muchas, hay que decirlo. Muchas Muchas porque dolieron, si no estaríamos muchas dolieron. toda la vida hablando de esto, pero lo Sí, bueno toda de este la vida. programa es que es de cine y podemos hablar en muchas ocasiones de estas películas con un capítulo dedicado especialmente a ellas. Exactamente. Sí. Entonces, ¿con cuál partimos, Cami? Para entrar así como... Parte tú, parto yo. Yo creo que podríamos partir con... Ay, no sé, me da como cachipún. Hagamos un cachipún. La cachipún, ya. La primera. Cachipún virtual, Ya. ya, la primera. Cachipún. Ah, no, te demoraste. Te demoraste. No, pues tú te demoraste según yo. Ah, ya. Bueno, ya. Otra vez. 1, 2... Ya dilo tú, cuéntalo tú. 1, 2, 3. ¡Ah! 1, 2, 3. Ganaste. ¿Gané? Ya, entonces, ¿parto yo significa esto? Partes tú. Ya, parto yo. Bueno, a mí yo debo decir que, bueno, tú más adelante vas a hablar de esta serie, pero yo desde que vi los Handmaid's Tale, entendí la distopía desde otro punto de vista, desde cómo se trabaja la distopía. La película de la que yo voy a hablar es una de mis películas distópicas favoritas, que visualmente pareciera no ser distópica, al igual que pasa con Handmaid's Tale,
Tales. El cuento de la criada. O Los cuentos de la criada, lo voy a decir en español, más fácil. Los cuentos de la criada. Y es Never Let Me Go, que en español me imagino que debe ser tal cual como se lo usa, que es Nunca Me Dejes Ir, que es una película que protagoniza a Keira Knightley, nuevamente nuestra amada Keira Knightley, y es súper interesante porque no pareciera ser distópica, de hecho tiene una estética muy post Segunda Guerra Mundial, pero están en el futuro y trata sobre un tema que las distopías tocan harto, que es los clones. ¿Ya? Pero estos clones que son hechos por una empresa para salvar las vidas de los humanos originales. Entonces, estos clones están toda la vida al servicio de ser operados hasta que mueren. Y a lo que más pueden aspirar, creo que si es que su original fallece antes, a lo más que pueden aspirar es a ser enfermera o enfermero y realizar las operaciones. Pero ellos están toda la vida, entonces, no sé, la historia cuenta un triángulo amoroso, pero que finalmente es súper heavy porque nunca se puede realizar, porque siempre a uno le están sacando un órgano, a otro le están sacando lo otro, tratan de conocer a los originales, ellos no saben dónde están sus originales. Entonces es una película que es muy bonita, es muy violenta en temática, porque finalmente de alguna manera esas son cosas que hoy día hemos visto incluso en la ciencia, ¿no? Como que en algunos países sabemos que existen los hermanos clonados, o los hermanos hechos in vitro para salvar la vida de otro hermano. De ahí entramos con el tema también de derechos, ¿no? O sea, claro, un ser humano clonado tiene los mismos derechos que uno concebido, y son todas esas temáticas que empiezan a aparecer, y es una muy, muy buena película que yo recomiendo porque trata la distopía sin ningún efectismo, sin máquinas, sin nada, detalles muy sutiles y en el contexto, así que Never Let Me Go es mi película distópica con la que parto el día de hoy y le pongo un 7. Un 7. ¿De una escala de 1 al 7? Ya, bacán. Sí. Yo no la conocía, le voy a dar ahí una revisada. Igual interesante porque, como tú decías, el tema de los clones siempre tiene que ver primero con como la encrucijada moral de la vida, como quién es el creador y desafiar a Dios. Y luego, a servicio de qué está esa creación que tú haces, finalmente. Y también la gran encrucijada que se dice, ¿y esos clones tienen alma o no tienen alma? ¿Desarrollan conciencia o no desarrollan conciencia? Entonces viene como toda esa discusión que es un poco más metafísica y filosófica, y es bueno saber que existen películas que la abarcan desde una cercanía y no desde como algo tan alejado. Un poco Blade Runner tiene de eso, claro, es ese tema, entonces, y tiene exactamente la misma paradoja. Entonces, ahí se va viendo cómo las influencias van de aquí para allá y son temas que están presentes hace mucho tiempo, solamente que cada vez más estamos más cerca de esas realidades. Cada vez los vamos escuchando más, vamos escuchando, oye, esto está pasando, o como ver películas, no sé, muy antiguas sobre el futuro y uno dice, wow, ya estamos ahí. Razón. Claro, es heavy porque uno pensaba que iba a ser un poco más lejos y en realidad estamos mucho más cerca. Sí. Así que Never Let Me Go es mi película con la que parto el programa. Distopías. Muy buen dato. Yo, ahora ya que anunciaste el cuento de la criada, voy a seguir con una serie de televisión. Vamos a ir así, de aquí, un poco de acá, un poco de allá, un poco de aquí, un poco de allá. El cuento de la criada está disponible en nuestra aplicación mágica. Están las 3 temporadas. Sí, las 3 temporadas. La 4ª se iba a estrenar este año, creo. Sí, ahí va. Sí, y es una serie que también plantea un futuro distópico, también cercano, no tiene mucho como efectismo, no tiene mucha tecnología de por medio, pero sí ocurre en un contexto sociopolítico muy similar a lo que podría estar ocurriendo ahora si es que no existieran las discusiones sobre el aborto, que tiene que ver que en el 2016 supuestamente en ese universo que es nuestro planeta Tierra, nuestra realidad, el 2016 dejaron de nacer, o sea, de haber mujeres fértiles, como que las mujeres empezaron a perder su capacidad para procrear y bajaron así dramáticamente, sobre todo como en la clase más alta. Esas mujeres como que empezaron a perder la fertilidad.
Entonces el mundo llega a una situación donde dicen que si no solucionan eso, nos vamos a extinguir, supuesto. Asume el poder una teocracia dictatorial, que es un régimen que pone en el centro a un dios, a la familia y a la producción y a los valores como de la familia en el centro, y lo que hace es agarrar a todas las mujeres fértiles, que son pocas, las atrapa, las manda a buscar y las manda a guetos. Las manda prácticamente a mujeres que, por ejemplo, ya están viejas y ya no pueden ser usadas para reproducirse, las mandan a campos nucleares, porque supuestamente ya pasamos por esa etapa, entonces las mandan a campos nucleares a trabajos forzados, donde ellas van perdiendo sus uñas, su pelo. A otras mujeres las transforman en criadas, y el rol de la criada es ser violadas a través de todo un ritual que te hacen creer que es como un gran honor y es tu misión y que lo más lindo que puedes dar en la vida, pero es prácticamente la represión del cuerpo de la mujer a su uso y abuso para que las mujeres den a luz los hijos de los hombres ricos. Y claro, luego están las mujeres que son las dueñas de casa, que se dedican a la administración del hogar. Y luego están aquellas que son las hijas, porque te arrebatan a las hijas y se las pasan a las familias ricas que quieren tener hijos, las adoptan, y ellas son formadas como para seguir toda esta maquinaria, como entre comillas, para volver a establecer el orden. Es una serie brutal, muy violenta, sin necesidad de haber armas, de mucha pelea. Es una serie que a mí me dejó con estrés postraumático. A mí nunca una serie me había dejado soñando y pensando en cómo yo podía ayudar a la protagonista. Jamás me había pasado con ninguna serie, y eso que veo The Walking Dead desde hace mucho tiempo. Y ahí sí que veis muertos y situaciones de cómo salir de ahí. Pero esta serie a mí me dejó mal. Muy buena, porque tiene que ver con este tema de los derechos de reproducción de la mujer y cómo la humanidad y el hombre y el patriarcado, yo no tengo ninguna duda de que es capaz de hacer lo que esa serie plantea. Es un libro, está basado en un libro, la autora aparece, hace un cameo en la primera temporada y ahora está sacando las secuelas del libro. Así que totalmente recomendable, chiquillos. No les recomiendo, si es que les toca mucho el tema, verlo solo, porque es fuerte. Sí. Es fuerte. De hecho, a mí, yo me imagino cómo es verlo desde tu posición, que eres mujer. ¿Cachai? Sí. Yo la vi desde igual un lugar de privilegios que me da el ser hombre, ¿cachai? Uh-huh. Que en esa situación, digamos, no me afecta directamente en lo que son mis derechos como del cuerpo y de la vida. Pero yo tuve que, por ejemplo, yo no pude ver 2 capítulos seguidos. Vi el primero y quedé como, no puedo seguir. Y cuando iba a volver a verla era como, ya, voy a verla. Y era como, la quiero ver de nuevo, la quiero seguir viendo. Entonces, es muy, muy violenta la serie. ¿Te duele la guata? Es violenta, pero es bella. Así, sí, y la cinematografía pero los preciosa. Planos, por cada capítulo es una mujer que dirige, entonces está dirigida por mujeres, es hermosa. Es una serie que visualmente es hermosa, es poética, es cuidada, es trabajada. Tiene todo muy... Y lo otro que es bonito es que es un personaje que tiene fuego adentro, un personaje que no se va a dejar por vencer. Y va... Sí, eso es lo interesante. Sí, es heavy. Es heavy, porque yo lo que me decía, ¿qué haría yo en su lugar? Y es fuerte porque estáis constantemente en esa posición. El cine, dicen, y la serie y la televisión debería hacer precisamente ese trabajo, como de devolverte tu propia imagen y cuestionarte. Entonces, esta serie la hace muy bien porque tú estás todo el rato, ¿qué haría yo en su lugar? ¿Cómo lo haría? Te enojáis con ella porque quizá no hace lo que tú harías o lo que te gustaría hacer, pero también te hace obligar a estar, pucha, igual ella está en una situación donde quizá el miedo o la situación tenéis que entenderlo, ¿cachai? Es súper heavy. Muy buena. Y si vamos haciendo el ejercicio de por qué las distopías cada vez se ven más cerca, pensemos en Brasil, en el señor Jair Bolsonaro, que perfectamente podría ser un presidente que podría establecer una cosa así, fanático religioso, misógino, hijo sano del patriarcado, claramente. Entonces,
Es como ahí donde uno piensa así como chucha, de verdad, esto sí podría llegar a pasar. Bueno, que el otro día en Netflix también hay unos documentales que se llama Sex Explained, una cosa así, y mostraban que efectivamente la infertilidad es una de las pandemias, porque no es una pandemia, realmente es algo que ocurre, pero sería como uno de los problemas en el futuro, porque de hecho los hombres, está comprobado que los hombres, el día de hoy, tienen, no sé, el 50% menos espermatozoides en su semen que sus abuelos. O sea, los hombres cada vez están produciendo menos espermatozoides. Entonces nos empezamos a enfrentar también como, ¿qué va a pasar ahí? El hombre está en extinción. Envejeciendo la información el hombre genética. está en extinción. Exactamente. Y el hombre, como especie, ¿cachai? Masculino, género, sexo, está desapareciendo porque no pasa con la mujer. Entonces la infertilidad no pasa por ahí. Pero obviamente el patriarcado nos sometería a nosotras, obvio. Obvio, por supuesto que sí. Es una cosa, es brutal, es una serie muy brutal que tenéis que verla con harta contención psicológica si te afecta el tema, y es muy bueno. Además tiene cosas muy reales, como por ejemplo uno de los castigos que existen, que me recordó mucho cuando acá en Chile empezaron a quitar ojos, a arrebatar ojos durante las protestas del estallido social del 18 de octubre, que decía, cuando tú llevas la contra al sistema, a las mujeres les sacan un ojo, como para recordarte que no tenéis que volver a pecar. O sea, no estamos lejos, chiquillos, o sea, estamos casi con un pie ahí. Son las libertades, cuestiona finalmente la serie, lo que hace es como que expone cuáles son las libertades del cuerpo que tenemos hoy día, y cómo el poder, cuando nos quiere castigar, nos castiga en el cuerpo. En el cuerpo, o sea, o se mutila, o te disparan, o te reprimen, o te desaparecen, o te encierran, si vamos como ya a todo lo que es el castigo. El castigo lo que hace es reprimir el cuerpo. Entonces, las libertades de nuestro cuerpo, yo creo que eso es lo interesante, como el cuerpo de la mujer en esa serie, como dónde están sus derechos, dónde están, por qué un hombre decide por ella. Es muy buena serie de Cami. Yo de verdad creo que la Cami ahí le dio como un 7 también con la serie. Sí, un 7. Así que, ¿cuál después de esta serie bien pensada? Yo creo que de aquí nos paramos. Sí, de hecho yo estaba tratando de ver como una que bajara, pero me voy a ir en la densa también, porque me voy a sumar a una serie que también es muy densa. Mira, acá encontré acá encontré la frase para poder decirle a la de loco. Digamos. Antes de que me cuenten. Dice, si mi ojo derecho te ofende, arráncalo. Ya sabes. Ni menos, por algo será, ¿no? Por algo será. Por algo será. Ahora sí. La serie que estaba diciendo. Ya, esta serie también es una distopía cercana, ocurre en una época muy cercana, de hecho, es muy pronto en donde se sitúa, porque es la reelección de Donald Trump en Estados Unidos. Con eso parte la serie. Es una serie británica que se llama Years and Years. Esa la he oído. ¿La viste? No, la he oído. Ya, yo creo que fue la mejor serie después de The Morning Show. Yo creo que fueron como las mejores series como del año pasado. Es heavy porque son parte, ponte tú, en el 2026, creo que es, o 2023, una cosa así, y van avanzando los años y cuenta la historia de una familia en Reino Unido, en Londres principalmente. Y la familia hace su vida, pero los contextos sociales que van aconteciendo empiezan a afectar la vida de la familia, y es brutal porque vemos cómo la ultraderecha, que a mí no me gustan los extremos en política, tengo tendencias, pero creo que ningún extremo es bueno, pero la ultraderecha es brutalmente peligrosa y hoy día se está tomando de alguna manera el poder en todo el mundo, y esta serie trata de eso, cómo la ultraderecha se va adueñando del mundo, principalmente en Inglaterra, con una candidata que sería como para nosotros si José Antonio Kast fuese presidente, así como ese nivel de prepotencia, ese nivel de no me importa nada, los chilenos tienen que importar solo los chilenos, y los chilenos lo único que nos importa, y me importa un pico los extranjeros, ese tipo de discurso. Y ese contexto se empieza a sumar a guerras mundiales que empiezan a ocurrir. Donald Trump, por supuesto, deja la guerra a los países, empieza a quedar la cagada, y vamos viendo cómo los personajes se empiezan a involucrar de alguna manera en todos estos contextos. Hay un personaje que es como son 5 hermanos, una de ellas activista,
como de Greenpeace, y no sé, hay textos que son muy violentos, es como llega y dice, sí, bueno, es que yo me tuve que ir 2 años porque no podía ver cómo el último glacial del mundo desaparecía, y tú así como, desaparecieron los glaciales en ese mundo ya no hay glaciares, ¿cachai? Y es como, no. O no sé, como la abuela de la familia, la matriarca, dice, ay, ¿sabes de qué me acordé? Del sabor del plátano. Y le dice a las nietas, qué pena que ustedes no lo pudieron probar. O sea, como que de que 1 año no van a haber plátano. Entonces, son como textos así que van cruzándose como con esta realidad. Toca el tema de la inmigración. En este caso, Estados Unidos está con una guerra con Rusia. Rusia se pelea, porque también hablan del extremo comunismo. El extremo comunismo se pelea con Ucrania, creo que con todos los países como alrededor. Y hay refugiados en Inglaterra y vemos cómo esta ultraderecha de Inglaterra empieza a recibir a los refugiados, pero los empieza a meter como en campos de concentración y los empieza a privar de derechos, y vemos cómo el mundo se empieza a aprovechar también. Entonces es una serie que es brutal, vemos cómo la economía hay un capítulo donde la economía hace así, el castillo naipes del señor Mañalich en la economía en esta serie. Entonces es súper angustiante. Tiene cosas lindas, eso sí. Por ejemplo, no sé, la homosexualidad no es ningún tema. Como, hay cosas que están avanzadas. Yeah. Claro, o hay una de las hermanas, por ejemplo, está en silla de ruedas y nunca es tema en que esté en silla de ruedas. De hecho, la vemos hacer su vida normal, tiene citas, coquetea, como que tiene acceso a todos lados. Hay cosas, es que es bueno que diga eso porque quiere decir que no siempre el futuro distópico va a ser una realidad que tú no la puedas identificar. Claro, no siempre el futuro distópico va a ser el fascismo desplegado abiertamente con los pacos y los milicos en las calles, con rejas, la gente en campos de concentración, sino que es bueno porque yo siempre digo, nosotros vivimos en una ilusión de democracia, mas no es una democracia real. No, para nada. Entonces, el fascismo también se oculta detrás de la democracia. Entonces, es súper bueno que diga eso. Acabo de escuchar un balazo, por ejemplo. 2, 3. Se escucharon heavy. ¿Lo escuchaste, no? Sí. Heavy. La democracia. Chucha. La democracia, no te asomes, chiquillo. ni por si acaso. No, Nica. Ni por si acaso. No. Mira, yo vivo cerca de una fuerza especial, además sé que no estoy ahí. Pero a eso es lo que voy. Es súper importante porque quiere decir que te están demostrando una realidad que es súper, súper cercana. Como la que estamos viviendo hoy día. Sí, pues entonces en esta serie aparecen como ya los temas que ya finalmente avanzamos, pero también muestra como lo que podría pasar porque finalmente la condición humana es racista, mientras eso no cambie desde el switch, desde el patriarcado mismo, el fascismo patriarcal, ¿cachai? Que finalmente es el que hace que vivamos en una sociedad binaria donde es negro o blanco, bueno o malo, hetero tanto, mujer o hombre. Mientras exista eso, desde el patriarcado va a ser muy difícil cambiarlo. Y esta serie de alguna manera como que hace que estas como barreras desaparecieran un poco, pero sin embargo el fascismo sigue estando súper presente. También hay textos y hay personajes que se hacen el mea culpa también. Y dicen algo súper heavy. Dice, somos los responsables de que esto esté pasando hoy día en el mundo, en ese futuro. Dice, ninguno de nosotros dijo nada cuando echaron a todas a las cajeras de los supermercados y las cambiaron por máquinas. No dijimos nada, nos quedamos callados, lo permitimos. Entonces te empieza a dar como, en realidad el momento para editar, ¿cachai? Es ahora. Es ahora. Ahora es donde tenemos que hacer el cambio, ahora es donde tenemos que ir a votar. Qué bueno, ¿cachai? Que dijiste eso como nadie dijo nada. ¿Sí, bien? Sí, están gritando. No me voy a asomar, sí. No me voy a asomar. Mira, lo que tú dijiste es algo que hoy día está pasando con el tema de Black Lives Matter, que las vidas negras importan. Cuando la campaña se volvió hacia los blancos, no fue como, oye, tú me discriminas, fue tu silencio es complicidad. Así es. Tu silencio es violencia y tu silencio es del lado del opresor. O sea, ser neutral es estar del lado del opresor. Y esa campaña fue tan rápida, en 3 días ya todos los artistas estaban hablando, estaban todos haciendo mea culpa, estaban todos diciendo, estaban todos así como, ¡oh! ¿Sabes qué? Me pilló muy encima y no había pensado que yo con mi silencio estaba apoyando, sin querer, sin compartir, una idea, una posición, porque no incomodó a nadie.
exactamente. Entonces, Es súper como, bueno. no basta con ser, no ser, dice, yo leí una cosa que decía, no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Antifascista. Exacto. Ya Es lo no mismo basta que con, los no, yo no, fascistas. sí, Es lo po, mismo. hay que ser antifascista, no nos dice como, no, soy neutral, esa hueá amarilla, no. Sí, no. Y tenéis que tener la discusión con tu mamá, con tu papá, con tu... Quizás no tenéis que... tu lucha no es tener que ir a tirar la piedra tú. Quizás tú no podís, ¿cachai? Por un montón de razones. Pero sí tenía una vereda donde podía estar haciendo conciencia, sí. Agitar la conciencia y ser ¿cómo se dice? Un objetor de conciencia no solamente es para aquellos que se sienten pro vida. También nosotros Claro. podemos ser objetores de conciencia. Absolutamente. Entonces, yo creo que estamos llegando a un punto en donde el silencio ya no va más. Ni cuando hay No. abusos de por medio, en ningún sentido. Así que, No, ya también, no más. muy buena serie. Sí, Years es and Years. muy, muy buena serie, Years and Years, véanla, está en nuestra aplicación, está ahí, véanla, es fuerte también. Yo debo decir que yo vi hasta el penúltimo capítulo y tuve que parar, no fui capaz de ver el final como en mucho tiempo, y que ya no quiero saber qué pasa después. Pero el final finalmente deja un guiño de esperanza, así que creo que Years and Years es una serie que tienen que verse. Muy bien, muy bien. Y ¿Con bueno, qué seguimos? ¿con qué seguimos? No sé si seguir con serie o seguir con cine, ¿eh? Quizá podríamos ¿Te queda? hablar... No, dale. No, que quizá podríamos mencionar una serie que yo creo que ya muchos han visto, pero mencionarla, quizás no entrar mucho, que yo creo que hablar como de la serie en su contexto global, que es Black Mirror, Ajá. Ah, sí, pues. que también se sacó el pedazo de publicidad que no sé si viste, que están los memes en los paraderos, aparece No. es transparente y dice Black Mirror temporada 6, próxima temporada, y dice la estás viviendo, y la gente se para adelante y es un espejo. Entonces cuando te sacáis la foto, estáis sacando la foto. Eso es Black Mirror. Y Eso es Black Mirror. Black Mirror no es una es distópica, en todo sentido sí, porque nos presenta siempre escenarios distópicos. El primer capítulo es la distopía más cercana que podemos Joya, tener. joya, Yo encuentro joya que de es de los primer. mejores episodios que El tiene me- la serie. El mejor, sí es que Sí. no el mejor. A mí Y el segundo mejor, pero sí, es buenísimo. ya, pero de verdad yo creo que esta serie la tienen que ver, son capítulos que son autoconcluyentes, no necesitáis ver todo en orden. Sí, quizá es recomendable partir con la temporada 1. Yo no he podido verla completa porque a mí me afecta mucho, yo soy muy emo, muy depresiva. Así que hay cosas que a mí me tocan mal. O sea, por ejemplo, el cuento de la criada lo pude ver porque iba al trabajo, ¿cachai? Porque tenía algo. Pero Black Mirror a mí me pasa una cosa de que me deja mal. Onda, no la puedo digerir tan bien porque me pone rígido. Entonces, pero lo bonito de esa serie es que te muestra cómo funcionan los medios de comunicación y la responsabilidad que tiene en la tecnología y los medios de comunicación y el impacto que tienen para controlar tu vida y determinar tus relaciones con los otros. Entonces yo creo que eso, hoy día sobre todo, con tanto montaje, con tanta mentira, con tanta fake news, con tanta tecnología, es bueno tenerlo ahí porque te alerta un montón. Te alerta. Es una serie que está en Netflix, ¿Es de Netflix o no? Es de Netflix, sí, es de Sí. Netflix. Creo que es la mejor de Netflix, Sí. debo decirlo. Sí, Es una serie, de verdad, es una serie que está muy bien hecha. Onda, si hablamos de factura, casi estamos hablando de factura HBO. Así de bien hecha está. Es muy buena. Son capítulos que van mostrando las distintas realidades y todas de alguna manera nos van haciendo sentido. yo con todo lo que está pasando en Estados Unidos, como que me senté el otro día y le dije a mi hermana, estaba con mi hermana, y le dije, weón, estamos viviendo un capítulo de Black Mirror. Dije, esta weá es Black Mirror. Mi hermana decía, ¿qué es eso? Porque a ella le habían dicho. Y yo le dije, es que no, porque yo me metí a Twitter y estaba Anonymous y estaba tirando tanta información. Después veía que la gente de Estados Unidos está emulando muchas cosas del el estallido social chileno. Después veía las conversaciones, los diálogos, la prensa cómo actuaba, los pacos y los milicos cómo estaban actuando. Y yo decía, en estos momentos los medios de comunicación, Facebook, Twitter, las plataformas, Instagram ya sacó un comunicado diciendo que estaba a favor del movimiento de las vidas negras importan. O sea, estamos en un capítulo de Black Mirror y no nos hemos dado cuenta. Absolutamente. No nos hemos dado cuenta. Absolutamente. O sea, piensa cómo se transformaron las imágenes.
el Matapaco lo quemaron 3 veces y el Matapaco no murió porque está en las redes sociales, ¿cachai? Y está en Más Estados allá de Unidos. físicamente. Y está en Estados Unidos porque atravesó las redes sociales, ¿cachai? Sí. Entonces, y hoy día es muy tenía heavy. a un presidente escondido en un búnker. Y tenía el presidente escondido en un búnker, que es muy ridículo, que habla por Twitter, que está preocupado, está obsesionado con hacer una guerra. Es Que dice patético que todo. patético, dice que su gobierno es el más antirracial de toda la historia, se comparó con Abraham Lincoln, Sí, no, un que abolió la patético. esclavitud de esta ciudad. Entonces es un tipo que está, yo sé que, yo encuentro que él está como, Pero es que espérate. es que es, ya- es la caída del hombre blanco heterosexual cisgénero. pero ahí Bolsonaro, está el Piñera y punto. Trump son los mismos, El mismo igual, es la parámetro. misma tecla. Pero el la misma tema tecla. es el siguiente, hay un manejo comunicacional ahí, Mm. porque es exactamente el mismo discurso con las mismas palabras que Piñera, lo mismo. Exactamente. Y yo El mismo no humor. tengo ninguna duda de que estos güeyes se pusieron de acuerdo. Y que Sí. Bolsonaro tiene su propio guión. Pero estos güeyes se pusieron de acuerdo. Porque no es posible que hablen de nueva normalidad los dos. No es posible que los dos declaren la guerra casi con las mismas palabras. ¿Me entiendes? No es posible que de nuevo en su ministro de defensa le diga no, no presidente, no estamos en guerra. O sea, lo mismo que acá. Sí, O sea, hay algo ahí. hay algo, y yo digo, esto es manejo mediático, esto es control de masa a través de los medios, porque hay gente muy ignorante, y perdonen que lo diga así, muy ignorante que no tiene, yo sé que hay gente que no tiene acceso, yo lo tengo más que claro, pero ahí vemos muchos que tenemos acceso, que somos nacidos en esta generación, que siguen siendo ignorantes y siguen perpetuando la ignorancia en sus familias, en vez de educarse. Y nadie les va a ir a hacer la pega. Chiquillos, agarren un libro ustedes solitos. Lo mismo le digo cuando los hombres hablan de feminismo. Yo no les voy a explicar lo que es el feminismo. Agarren un librecito y estudien. O el Estudien. celular, si tenéis toda la Porque información en el educarse celular. es responsabilidad de cada uno de nosotros. De nadie más. Sí. Y esa estructura patriarcal que tenéis que andar ahí haciéndole todo, no. ¿Usted quiere saber algo? Lea. Si usted quiere que le recomiende el libro, pero de verdad ya basta con la ignorancia, porque es así como estos gobiernos han llegado al poder. Y gracias Claro, a y los así como también sales a marchar y a protestar, porque quizás a mí lo que me pasa a raíz del estallido social, viste, Black Mirror abrió una ventana que era imposible que fuera chica. Yo sabía que este A raíz del capítulo iba a ser estallido así. social, sí, era obvio. A raíz de eso, yo siento que hay muchas cosas que quizás, yo creo que el ser humano en general se achancha muy fácil, como se dice, ¿cachai? Y es muy fácil como quedarse en la ignorancia porque muchas veces prefieren no saber. Pero a mí lo que pasa es que después del estallido social, había cosas que yo miraba y yo decía, quizás esto no, si yo le pregunto, quizás no me va a poder dar el argumento exacto ni me va a poder explicar cómo las razones, pero él sí está sintiendo y entiende desde el cuerpo que lo que está mal es eso. Entonces había como, hay empatía, hay un despertar de la conciencia también, que yo creo que tiene que ver con que abrimos los ojos. La gente abrió los ojos y dijo, por ejemplo, cuando estaban muy de moda los cabildos, yo me acuerdo que yo fui a uno, acá muy cerca, y llegó un viejito, que muchos como los típicos buenos como snob de la política de izquierda, Que paja mental. como ese, el cuico izquierda ese que es como que salió de todos los libros, ya, ese es insoportable. Y todos los, hay estaba que ahí. decirlo, hay dirigentes de izquierda que se pajean entre ellos porque qué rico Sí, escuchar su voz, weón. Se creen. no, y se aman, y No, hablan, y ponen la no, borrón, y no, todos lo han no. leído. Sí, sí. Ya, estaban ahí, y estábamos en el Puro cabildo, ego, y puro yo vi ego. uno que dijo, ¿sabe que a mí lo que más me preocupa, que empezaron a hacer preguntas, lo que más me preocupa es que a mí me suban el precio del pan, ¿cachai? Y estos weones como ofendidos, ¡oh! Viejo, viene acá la weá, ¿cachai? Y nosotros haciendo política y la weá, y weón, y los que estaban ahí, entre ellos los que estábamos, que éramos más jóvenes, dijimos, weón, es súper válido, ¿cachai? Que ese viejito hoy día, de años de haberse quedado callado, hoy día se atreva a decir que a él le preocupa que le suban el pan porque ahí hay una realidad que le está mostrando ahí y es súper válido también y él entiende de algún punto, quizás si le preguntamos por la Constitución no tiene idea, pero él sabe que la wea está mal, ¿cachai? Y hoy día se atreve a decirlo en las plazas públicas, que yo digo para mí lo hermoso de lo que está pasando en todos estos estallidos sociales, porque cuando las minorías siempre luchamos por los derechos, somos violentos, siempre son abusados violentos, y ahora la wea es que somos manipulados. O sea, el trabajo del weón del poder jamás ha hecho la autocrítica así como, no, en realidad quizás la estamos cagando. No, es que no les conviene. Los manipulan y son violentos. Entonces, no saben nada. No saben nada. Para mí lo gracia de todos estos estallidos que están ocurriendo es que la gente se está tomando los espacios públicos, ¿cachai? La política se está haciendo en la plaza, la gente está conversando. A la antigua. Y eso, a la antigua, ¿cachai? Y eso yo creo que tiene que ver como
yo creo que también hay que agradecerse un poco como al lado positivo que tiene también toda el acceso a tanta tecnología también. Sí, Hay sí, un yo capítulo creo que tiene como lo bueno y lo malo. Simplemente Black Mirror claro, lo que te dice es como alerta. cuídate. Tan, No, y cuídate tan. también del morbo. Cuídate Sí, también porque más que decirnos es que como... mm, es ser consciente del poder que tiene la imagen en ti. exacto. La imagen, si el poder de la imagen es tremenda. Es tremenda. Sí, y muchas veces lo que hace Black Mirror es que sitúa como si fuese en un futuro, pero lo que te está mostrando lo que está pasando hoy día. Sí. Por ejemplo, el primer capítulo, ¿cachai? Bueno, el Que nos primer muestra como si capítulo fuese en un futuro. Eso podría pasar hoy, O sea, yo ¿cachai? estoy segura. ¿Sabéis qué? El de los reality shows. Enganchemos. Ya, Vamos a enganchar Black Mirror con los Juegos del Hambre precisamente por eso. Por el primer capítulo de Black Mirror. ¿Ven, chiquillos? Sí. es la cultura del espectáculo. La cultura del espectáculo. Los Juegos del Hambre, lo interesante que tiene es que es una película que es una mega producción que viene de un libro que fue apuntado precisamente al adolescente, pero yo encuentro que una de las adaptaciones, porque yo me leí el libro y vi la película, creo que está súper bien adaptado. Pese a que la última película creo que podrían haberla hecho en una pero ya sabemos que está bajo las lógicas de producción como más grande, saber vender y superproducción y todo lo demás. Y los Juegos del Hambre, hay mucha gente que me dice, ay, es que la primera la encontré un poco lenta. Y les cuesta entrar, ¿cachai? Pero la primera película lo que te está mostrando es la gravedad y la importancia que tiene de mostrar y contar una estructura que se ha ocurrido y ha pasado en una y otra vez en la historia del hombre. Que es un levantamiento que termina con el pueblo oprimido y solamente logran oprimirlo porque hacen un exterminio masivo. Todas las dictaduras han sido así, las guerras han sido así. Latinoamérica, casi todo el cono sur vivió de dictadura. Sí. Así que es un tema que no es alejado. Y la autora Susan Collins dice, yo un día estaba así, tirada en mi cama, viendo tele, comiendo helado, y de repente, ella es periodista, y dice... Y de repente me pongo a ver tele. Y me di cuenta que en 5 canales habían reality show. 5 canales. Y todos eran igual. Morbo. Y estaba así. Y después la otra cosa que más daban en Estados Unidos era la guerra en Irak. Entonces yo decía, ¿cómo pueden lograr cautivar tanta audiencia con muerte y basura? Era muerte y basura. Entonces, ella lleva esta idea de decir que los reality shows son la nueva forma de envenenarte la mente y volverte indolente ante cosas como la muerte, que dijo, voy a escribir este libro. Y sacó el medio libro, y sacó la media saga. Entonces, la película de Los Juegos del Hambre cuenta la historia de Katniss, que es como vendría a ser nuestra Che. Es una niña que... de 17 años, y ellos viven bajo un sistema totalmente opresivo. ¿Cómo se dice? Cuando tiene similitud con la realidad, es meramente con coincidencia o hecho histórico. Sí. Tú vives bajo un estado castigador, donde si ellos te dan comida, es como que si te estuvieran haciendo un favor. Por eso se llama Los Juegos del Hambre. Es un pueblo empobrecido. Eran 12 distritos, quedan 12 porque exterminaron el 13, que fue los que llevaron la revolución hace el que se levantó. Hace no sé cuántos años que Panem vivió una revolución y ya, lo destruyeron. No existen. Y sirvieron de ejemplo para decir, no, ese no es el camino, esa no es la forma. Entonces, estos 12 distritos, el 12 que es el último, Katniss es de ahí, y ellos son de minas. Su fuerza de producción es minería. Como acá en el norte que tenemos minería, en el sur tendríamos los pescados, en Temuco tenemos las forestales, exactamente lo mismo, una metáfora, pero así, pera y manzana. Y resulta que tú, y ojo, y el Capitolio se llama el opresor. El Capitolio. Cada vez que tú le pides al Estado un saco de arroz o un pedazo de carne, tus hijos, desde los 12 hasta los 18 años, creo que 11 o 12 años, van introduciendo el nombre de tu hijo. Mientras tú más le pidas,
al Estado, más le vas a ir poniendo los nombres de tu hijo. ¿Para qué? Para ir a los Juegos del Hambre, que vendría a ser un reality show donde los 12 distritos mandan una pareja, un hombre y una mujer, de niños entre 11 y 12 años para matarse en vivo, como forma de recordarles que nunca más se tienen que levantar, y al mismo tiempo como una forma de entretención para el Capitolio, donde el Capitolio se siente tan bien porque ellos ayudan a alguna de esas personas a ganar, les dan auspicios. Entonces, si esa persona se corta la pierna, yo le mando un auspicio y le mando una cajita que tenga algo que le cicatrice. Entonces, ojo lo que nos está contando una película que es para adolescentes de Hollywood. Eso es lo que te cuenta los Juegos del Hambre en la primera película. Y cuando se desbarata esto, es cuando la Katniss dice, yo no quiero matar a mi compañero. Yo no voy a matar a mi compañero. Y ahí, jodimos. Porque lo único que puede detener un sistema así es la empatía. Lo único. Absolutamente. Y de ahí en adelante no les voy a contar el resto. No. Pero le quería hablar de eso, porque es una película que plantea la revolución. Exacto. No plantea una reforma. Te dice esta weá, es una revolución. Lo único que te puede salvar de esto es la revolución y parte de la empatía. Sí. A mí me gustan mucho los Juegos del Hambre. De hecho, yo no había leído los libros. Creo que me leí el último, pero ya cuando ya había visto las dos primeras películas. Uh-huh. Y me acuerdo que yo salí muy angustiado de la primera. Dije, guau. Me acordé de una película china también que trata de lo mismo, o japonesa, de unos niños que mandaban un reality también y se mataban entre ellos. Hay una película que es asiática, no me acuerdo de dónde, pero trataba como lo mismo. Y fue como, pero era gore esa película. Y dije, esto qué terrible, qué angustiante. Uh-huh. Porque claro, finalmente lo que hace Katniss en la primera película es que ella hace todo el manejo, y ahí también es el poder de las comunicaciones también. Ella hace todo el manejo mediático, porque Katniss es una sobreviviente desde un principio, entonces dice, ok, esto le gusta a va observando y dice, ok. Y empieza a armar como un cuento. Con el Pita. Yo diría que más Pita fue más empático que ella. Pita fue mucho más empático que ella, pero ella fue como inteligente en el sentido de que dijo ya. Jugó. Jugó. Caché que esta era televisión, fue inteligente y dijo ya, ok, aquí tengo que hacer algo, tengo que sobrevivir como sea. Y claro, pues vamos viendo también cómo empieza a enganchar con la gente con el Panem, que ve la televisión y que ve los Juegos del Hambre, que es como un festival, así como que son no sé cuántos días de los Juegos del Hambre, de la gente todo el día viendo los Juegos del Hambre en la televisión. Y es muy curioso porque así funciona la publicidad. Yo me acuerdo que en la Revolución Pingüina, no sé si te acordáis tú, Cami, que todas las campañas de supermercados de útiles escolares tenían a Camila Vallejo. Eran puras Camila Vallejos vendiendo cuadernos. Todas parecidas a ella, sí, me acuerdo. Todas eran parecidas a Camila, entonces como weón, de verdad, la publicidad trabaja así. Lo toma, y por eso es tan difícil, yo creo, hacer la revolución. Que yo creo que por eso tiene que llegar después a hacer lo otro que pasa en las otras películas que nos vamos a contar, ¿cachai? Para poder realizar la revolución, porque perfectamente a Katniss, a este personaje, el Panem se lo podía haber comido. De hecho, esa era la idea, De hecho, esa era la idea. Claro. La idea de ellos era que ella, como se transformó en este ícono de la esperanza, tal cual ella dice Hope, es lo único que nos va a ayudar a destruir todo esto, ella se transformó en el ícono de la esperanza y ellos querían manipular, decían ya, si no la podemos matar, tenemos que controlarla, porque así es un estado represivo. Si no la puedo eliminar porque la gente se va a enojar mucho conmigo si la mato, necesito que esté jugando mi juego, mi títere. Y eso es lo que pasa con muchos políticos que se decían de una línea, pero lo importante es que esta chica tiene un fuego adentro, que ella tiene clarita la película, porque ella nunca pidió ser una mártir, a diferencia de otros que se creen el Che, ella nunca quiso ser el Che. No, ella era naturalmente así. Claro, ella era su esencia, entonces ella tenía súper claro que ella era manipulada y que en un último término, para el bando que fuera, ella no importaba, porque la veían como un símbolo. Y su humanidad nunca importó, ¿cachai? Entonces ella era la que tenía la película más clara hasta el final, porque no permitía ningún extremo, lo que no quiere decir que no estaba a favor de la revolución, ¿cachai? Sí, pues, exactamente. Pero que los intereses individuales de los líderes es lo que ella no permite.
Eso era súper interesante porque de hecho, claro, vemos como este sistema primero que es Panem, que es claramente como Estados Unidos, que es un país que se alimenta, que el Panem, o sea, el Capitolio es Estados Unidos, claramente, que se alimenta de los recursos de todas las otras comunidades, muy Latinoamérica también, podríamos ponerlo como ejemplo. Y lo interesante es que vemos este sistema y cuando escuchamos de que puede haber como un lugar donde puede existir otro, nos damos cuenta de que es como el extremo comunismo también, que también es muy horroroso la realidad. Y vamos viendo también que estos líderes finalmente solo les interesan sus ideologías y sus intereses personales. Entonces Katniss es muy interesante como personaje porque ella, de hecho, bueno, no vamos a contar el final, pero cuando se enfrenta a estos dos extremos, ella dice, chucha, weón, sí. ¿Qué es esto? ¿Cachai? Es que es interesante. Como el extremo del comunismo, ¿cachai? Sí. Con esta como desaparición del individuo que tenían, ¿cachai? Claro, es que es muy interesante ese punto porque yo creo que hay muchos autores y hay muchas como discusiones en torno a esto que yo creo que es una cosa que se tiene que actualizar políticamente hablando. Ya no es como antes que, yo quiero ser el Che, yo quiero ser como Fidel, ¿cachai? Porque ya sabemos que el estalinismo es una mierda, que fue una dictadura igual, que mataron homosexuales, ¿cachai? Se pitieron a Trotsky, un montón de cosas más, ¿cachai? Entonces, hay historia, ocurrió la historia y no podéis pretender quedarte pegado en la misma tecla, porque se nos ha demostrado que la revolución va a ocurrir contigo sin ti, ¿cachai? Esas cosas son supervivencia, es instinto supervivencia. Entonces es súper atractivo el personaje, porque te plantea sin ningún juicio moral, porque eso es lo que hacen, ¿no? Te lo plantea, ella te plantea este personaje sin ningún juicio moral, que te dice, ¿sabéis qué? Ni tú, yo sí creo en la revolución, pero no creo en sus intereses personales, ¿cachai? Y es heavy, porque yo creo que refleja la situación en la que estamos hoy día, donde tenemos una crisis de dirección, donde nadie puede capitalizar como a unirnos a todos, siendo que muchos creemos que él tiene que cambiar todo, pero nadie logra unirnos, porque siempre están esos residuos egoístas, egocéntricos, ¿cachai? De estos personajes que quieren llevar como la bandera de lucha. Entonces es difícil, yo una cuestión que yo creo que a la izquierda es un pecado, que no hayan sabido superar como ese vacío, ¿cachai? Como superar ese desafío porque están tan arraigados a las teorías antiguas y no han sabido actualizarse. ¿Sabéis cuál es el tema ahí? Que ya entrando como directamente hablando de la política nacional de nuestro país, es que hoy día, por ejemplo, la UDI, solo en Chile podría ser un partido de derecha, en cualquier lugar del mundo la UDI es fascismo puro, pero en Chile es de derecha, casi centro le dicen acá, y es muy heavy. La cosa es que ellos, ¿cachai? Que finalmente son como el sector político que se opone principalmente como a todo lo que son las libertades, porque eso es, finalmente, si vamos como a lo que son ellos, el problema de ellos es que se oponen como a todo lo que les parezca diferente, tienen un terror a la diferencia, y es como que quieren mantener como una idea, tienen una moral muy alta, muy patuamente. Pero ellos dicen hoy día, ya sabéis que nos vamos a tirar todos del puente, y todos se tiran del puente. No así la gente de la izquierda, que tiene sus intereses personales primero, hoy día, ¿cachai? Entonces dicen, ya, pero ya tirémonos del puente. Ya, pero es que yo me tiro de ese puente, no me voy a tirar de este otro. Ya, pero si se tira, yo me tiro de este puente, tiráis tú primero y después me tiro. Así están, ¿cachai? Entonces es súper difícil, pero qué bueno que también esté pasando, porque ¿sabéis qué? Yo creo que esto más, lo que está pasando hoy día para mí, y es como, mi esperanza está en que más que en levantar nuevos líderes, yo creo que tenemos que verlos caer, ¿cachai? Y partir como de nuevo, ¿cachai? Sí. Como desde algo nuevo, ¿cachai? Los medios de comunicación, cómo se ven, cómo el poder también ha comprado los medios de comunicación, ¿cachai? Sí, es muy potente, como que se pueden sacar muchas lecturas. Y yo creo que la revolución, como dice como dice los Juegos del Hambre, ¿cachai? No tiene que ser, para mí, yo creo que la revolución no tiene que ser en la historia, sino que se tiene que hacer a la historia. Yo de verdad creo que esta weá tenemos que tenemos una historia para atrás, pero aprendamos y partamos con esta weá ahora de nuevo para allá. Sí. ¿Cómo partimos? Así, de cero. ¿Cachai? Así que nada, buenísimo los Juegos del Hambre. Sí, y bueno, está un pequeño detalle, está ubicado en un futuro distópico. Y está ubicada en un futuro distópico, por más que pareciera que está ocurriendo hoy día. Sí, pero tiene harta tecnología, hay que decir que ahí tiene como más trabajo, como la diferencia. Sí. Pero los sectores más pobres podría ser perfectamente hoy día el sur de Chile, el norte de Chile. Perfectamente. Y tiene esa estética, como tú decís, como del año 50, como empobrecido, como que tiene esa como muy de posguerra. Muy de posguerra. Sí, hay que verla. Yo la recomiendo mucho, los Juegos del Hambre. Son 4 películas, ¿no? Son 3 libros y 4 películas, ¿no? O sea, son 3 libros, 4 películas, pero la última película cuenta en el tercer libro.
Así que en teoría se debería ser como una dividida en dos, como Harry Ya, Potter. la última película la dividieron en dos. Igual Sí, que Harry ya, Potter. perfecto. Sí. Que es Sin Sajo, ¿no es la última? El Sin Sajo de Mockingjay, parte 1 y Sin parte Sajo. 2. Porque es Juego del Hambre, después viene Juego del Hambre en Catching llamas. Fire, en llamas. Catching Sí. Fire. Y después viene el Sin sí. Sajo, 1 y 2. A mí, las dos es como la que yo digo, ¡wow! Es que las dos, además, discúlpenme, solo para cerrar los Juegos del Hambre. Cuando fue el estallido social y empezaron las manipulaciones mediáticas, porque fueron evidentes, y sobre todo para gente que trabajamos en el medio, fueron súper evidentes, yo subí a mi Facebook una escena de esa segunda película cuando explica la estrategia comunicacional Haversgreen, que era el encargado de hacer los Juegos del Hambre en esa ocasión. Que es cuando Philip habla de Seymour los Hoffman, el mejor actor del mundo. Que murió y al final de la película lo tuvieron que recrear con esa tecnología nueva que le hacen el mejor actor del ahora. mundo. Sí. Bueno, él explica los moves y los counter moves, que son los ataques y los contraataques. Y explicaba, y esta cuestión es una clase comunicacional cuando dice Katniss mostrando su vestido, corte seguido, latigazos en el pueblo, ¡pah! Katniss hablando de qué color desearía que fuera su torta de matrimonio, corte seguido, más ejecuciones en vivo. Y el presidente Snow le dice, ¿qué es esto? Ataques y contraataques. Mira cómo se desprestigia una imagen cuando la muestras que no le importa nada. ¿Cachai? O sea, esa tesis, antítesis, que es para que tú hagáis solito, eso es una clase de comunicación. Yo la subí así, como de verdad esa película tiene hartas cosas que si tú te desprestigias. Que lo vimos. Sí, tú lo sacáis, te sacáis como el prejuicio de que hay una película de Hollywood. Bueno, te enseña un montón, sobre todo en comunicación. No, y que lo vimos, pensemos cómo funcionaba la tele. Nos mostraban un metro quemado, ¿cierto? Así como ya no nos dejan funcionar el metro, la weá, y después nos mostraban. ¿Y usted, señora, cuánto se demora en llegar al trabajo? Yo me demoraba 5 horas, ¿y ahora cuánto? No, ahora me demoro 8. Y los medios de comunicación al servicio del poder, que es como yo creo lo más heavy de esa película. ¿Qué otra película teníamos? Tenemos muchas. Sí, yo tenía varias. Tenía otra. Sí, bueno. Si quieres saber cómo termina nuestro último episodio de este especial pandemia, futuro distópico o más bien presente distópico, síguenos en @generación perdida por Instagram para conocer la fecha de estreno de la parte 2.